saludar con mucho cariño a Emilio Valles Vidrio. Gracias por estar en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Bienvenido. Gracias, Fer. Y qué gusto saludarte. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, muy contento, muy Te he entusiasmado. visto muy bien portado. Desde el que el lunes fue tu cumpleaños, como que te asentaste. Pues ya maduré, ya maduré. Me hicieron madurar. De atrancazo. Sí, ya. No es fácil pasar de los 15 a los 30. Ay, qué adorado, de un día para otro. Emilio, algo importante en esta semana fue el instrumento número 911, que arrancó, entiendo, en la Ciudad de México. A ver, ¿nos puedes contar esta herramienta? Fíjate, Fernanda, que una de las cosas importantes que es este 911 es que ya se unificó para todo el país este número de emergencia. Lo que pasa es que también pasó de noche, se instrumentó el lunes y medio pasó de noche porque estábamos con todo el asunto del gasolinazo, de los movimientos, de que la gente estaba haciendo los saqueos. Y entonces, Terrible. de alguna manera, el anuncio no fue como bien recibido ni tampoco se le dio la importancia. Pero lo importante de todo esto es que a partir de este momento ya la Ciudad de México, que se une junto con otros 15 estados de la República a los otros 16 que ya lo habían instrumentado desde el mes de octubre del año pasado, es que tú a través de este 911 es tu llamada de emergencia, en el que vas a poder marcar, te va a contestar un operador, le vas a dar la información de tu emergencia, qué requieres, qué necesitas, y él te va a ir orientando y en determinado momento, si así lo requiere, te va a mandar una patrulla, te va a mandar bomberos, te va a mandar un paramédico, dependiendo de la emergencia que tú estés reportando. Aquí cabe destacar que también lo importante es que ahora vas a poder bajar esta aplicación en tu celular. Vas a poder utilizarlo desde tu celular. Hay una geolocalización a través de tu celular para que en determinado momento, si te está dando un infarto y tú marcas, la autoridad, el operador te pueda localizar en dónde estás ubicado y te mande inmediatamente un equipo de emergencia, ya sea de la Cruz Roja, ya sea del ERUM, ya sea... En todo el país. En todo el país, sí. La Ciudad de México todavía no estaba, en la Ciudad de México todavía no estaba instrumentado. 16 estados ya lo tenía desde octubre, que ya lo habían cerrado. Y este lunes ya los otros 15 estados, incluyendo ya también número 16, la Ciudad de México, ya lo tenemos. Entonces, había estados, fíjate, Fernanda, había estados que tenían 19 números de emergencia. Un solo estado tenía 19 números de emergencia. No, entonces, a la hora que necesitaba locura. marcar, a ver, aquí le marco a los bomberos, a la Policía Judicial, a la Policía Federal, al ERUM, bueno, a los servicios de emergencia, a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, a la Cruz Amarilla. Es una locura. En fin, entonces, lo que hicieron ¿Ya ahorita... se unificó todo? Exacto. Todo entra, es decir, un incendio. La mayoría de los servicios tienen 200, en este momento están reportando que tienen 272 servicios, 242 Entonces, por ejemplo, tipos bomberos. de servicios, de emergencias. Bomberos. Una cortada. Una cortada. Un infarto, un Así todo. es, un árbol caído, un secuestro, Violencia delitos, familiar. violencia contra la mujer, violencia de género, violencia familiar, violencia contra los menores, también en este caso, por ejemplo, un secuestro. Tú puedes reportar si estás viendo un secuestro a través del 911 o estás viendo un delito o estás sufriendo una situación. Un amigo mío, por cierto, le mando un saludo a mi querido Enrique. Ayer se metieron a su casa, él vive allá en Coyoacán, muy cerca de donde está la Cineteca Nacional, y resulta que se metieron a su casa ayer en la noche. Pero bueno, todo esto... Él tiene que marcar 911, él tiene que marcar en ese 911, momento recibe la ayuda. Sí, y en ese momento lo que hacen es, entra tu llamada, a diferencia de otras ocasiones también, como tu llamada entra y ya está a través de un geolocalizador, ya no necesitas volver a marcar. Lo que sucedía es que a veces marcábamos y se te cortaba la llamada y era y tenías que volver a marcar, intentar. No, ahora no. En el momento que capta tu llamada, el C5 o el C2 o el C4, que son los centros donde se reciben esta atención, inmediatamente lo que hace es que manda la ubicación y tú ya tienes, ya te tienen ubicado, y en ese momento manda la emergencia. ¿Cuáles son esos 16 estados? Sí. En donde ya funciona, sumando además la Ciudad de México a partir de este lunes. Sí, donde se instrumentó desde el pasado 3 de octubre fue Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Esos estaban ya desde finales del año pasado.
Ahora, todos los que no estábamos, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, ya estamos a partir de este 9 de enero. Ya estamos. Y los que faltan se van a implementar en No, los ya próximos. estamos todos. ¿Ya estamos todos? Ya nada más faltaban. Ya se pusieron. Lo único que falta en este sentido es que la aplicación se puede bajar en el sistema Android. Nada más. Pero están trabajando para que dentro de 2 semanas ya todos los teléfonos inteligentes, ya sea iPhone, todos, ya puedan bajar la aplicación y en ese momento tú ya la tengas en tu teléfono celular. Es decir, para entenderlo, si yo pongo asterisco 911 en mi teléfono no entra la llamada. Tienes que bajar una app. Si esa aplicación no la tengo, no puede entrar desde mi celular una llamada al 911 solo de mi casa, de un local. Pues. Así es, efectivamente. O de una oficina, o de un conmutador, o de un local. Sí, porque lo que quieren tener es precisamente que una geolocalización. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se den de alta, que además en el momento que ustedes se den de alta les van a regresar una llamada para verificar que efectivamente sea una llamada real, que efectivamente sea un teléfono existente bien, que no estés en la cárcel y entonces llames desde la cárcel o lo que sea. De alguna forma que verifiquen bien tus datos, que un operador se comunica contigo, te pide bien tus datos, los verifican y ya está. Esto sucede porque tú también dentro de la aplicación tienes una llamada silenciosa. Vas a poder tener una llamada silenciosa. ¿Cuál es la llamada silenciosa? Que si te están secuestrando o si tienes un problema en ese momento en la calle con una amenaza, tú aplicas la llamada silenciosa. Y entonces, ¿qué sucede? Te localizan. Y entonces llega El operador tiene tres pantallas, tiene 3 mapas. Un mapa es con tus datos, que van a aparecer tus datos, porque tu teléfono existe. En la otra pantalla, el otro mapa es la geolocalización de ese teléfono. Y de conocer también dónde están las patrullas. O sea, saber quién puede, en caso de emergencia, qué patrulla está más cerca. Entonces, inmediatamente mandarla hacia allá. Y en la tercera es un asunto de estadísticas, en donde va a ir registrando delitos, llamadas de qué tipo, si es una emergencia médica, si es una emergencia de seguridad, etcétera. Ahora, 911 lo entendemos todos nosotros, sobre todo tenemos pues esto en las películas y en las series y en Estados Unidos del 911. ¿Podríamos aterrizarlo a 911 por el tema de los niños? O sea, que los niños digan, si yo tengo una emergencia, como no sé si sé los cientos o los miles, pues entonces tú marcas 911. 911, sí, sobre todo eso. Y es importante esta parte. Y enseñarle a nuestros hijos que cualquier emergencia y eventualmente bajarles la aplicación. Así es. Que también es importante otra cosa, para aquellos que ya están en este momento pensando en, está padre, la bajamos y marcamos y hacemos una broma. Ahora la situación es que con esta medida también se van a tratar de reducir casi en su mínimo el hecho de las llamadas falsas. Decía el propio secretario de Gobernación cuando daban a conocer estos datos que al año se reciben nada más y nada menos que 120 millones de llamadas al año. Ajá. Y de estos 120 millones de llamadas, solamente el 10% era real. A ver, esto es brutalmente delicado. Es muy delicado jugar con la cultura de, primero, la prevención o del accidente o de la circunstancia, un problema, un conflicto. Jugar con eso es darle al traste a cualquier sistema implementado non plus ultra, porque acaba finalmente en manos de humanos. Así es. Pregunta, ¿fueron falsas o no ameritaba por criterio de la persona? Fíjate lo que pregunto. Esto es importante. ¿Fueron falsas? ¿Quiere decir hay un fuego y no había ningún mentado fuego? ¿O hubo un fuego que yo pensé que iba a ser mayor y que cuando llegaron pues ni siquiera fue un fuego menor? Es distinto, es muy distinto que una llamada falsa sea al 100% falsa. Así es. O que tú exageraste en el resultado de lo que creías que iba a pasar y entonces no pasó, bendita vida, lo que creíste que iba a pasar. Claro, pero ahí valdría la pena en este aspecto de ser responsables.
Y también mencionar que, por ejemplo, yo preferiría, en este sentido, que es algo que quizá pueda pasar y yo lo estoy reportando, a que pase y no lo alcance a reportar. ¿Por qué? Porque, Queda por claro. ejemplo, a lo mejor tú estás pensando que están secuestrando a una persona y no actúas, entonces te vuelves parte de esta complicidad de chin, no lo reporte, o quizá un asunto de un incendio, o que huele a gas, o etcétera, etcétera, ¿no? De alguna forma que tú también lo tengas. Pero lo que sí tienes que considerar es que si tú lo estás reportando desde tu teléfono celular, evidentemente tienen tus datos. Entonces, así como tuviste esta gran idea de lo voy a reportar, pues también date en consideración que al final de cuentas no te van a sancionar, no te van a quitar si al final no sucedió como tenía que esperarse. Simplemente pues das la cara y dices, oye, sí, yo No, pero hay reporté que porque yo me limpiar la imaginaba, ¿no? paja. Es decir, Exacto. no hay que Sobre meter todo por eso. exacto, a las cuestiones de una emergencia no hay que meter paja. Exacto. Una emergencia no existente, que es lo que se quejaba mucho, por ejemplo, el ERUM, la Cruz Roja o la misma Sí, policía, jugar con de que eso. nos Estoy hablando para decirle que mi abuelita se cayó y se rompió y no es cierto. Exacto, porque Porque el decían mocoso no ellos. tiene nada que hacer y no tiene la cultura suficiente para saber que solo se marca el 911 si tú tienes una emergencia. Así es. Y que además las autoridades decían, en muchas ocasiones nosotros nos desviamos por atender estas llamadas que terminan siendo falsas y dejamos realmente de atender llamadas de emergencia, porque estamos atendiendo otra cosa. Entonces, por eso es esta parte de la responsabilidad que me parece importante. Híjole, yo les digo una cosa, es de verdad patético pensar que existe gente que juega con eso. Porque el día que tengan una emergencia, híjole, Sí, pues como Pedrito y el Lobo, ¿no? ¿saben qué? Es que les va a pasar que no los van a atender. Así es. Por pesados, por payasos, por incultos, por malos ciudadanos. Eso no puede ser posible, Emilio. Sí, sin duda ¿Jugar alguna. con una emergencia? No, hombre. Para que haya una broma, dos se ríen. Si el otro no se ríe, no es broma. Claro. Sí, no, además hay otras formas de hacer chistes, ¿eh? No, no, bueno. Mucho más divertidas. Entonces, 911 para que 911. nuestros chavos, ahora, ¿les parece papás, mamás, tíos, abuelitos que nos escuchan el día de hoy? ¿Les parece que nos demos una semana a partir de hoy? Se los propongo, para que hablemos con nuestros hijos sobre el 911, para que hablemos con nuestros trabajadores, para que hablemos con la gente que nos rodea, para que hablemos y digamos, oh, ya no es bomberos, ya no es Cruz Roja. La Cruz Roja tiene una aplicación, por ejemplo, muy buena, en donde te dice primeros auxilios, qué hacer frente a un infarto, etcétera, etcétera. Pero ya no es estar marcando otro número más que el 911, ya no nos hagamos bolas. 911, o 911 para los niños, que lo entiendan. Así es. Y ponerles la cultura, empezar a trabajar en la cultura de que cualquier emergencia, hay un chorro de chavos que tienen sus celulares que nada más les sirve para jugar bolitas y Candy Crush. Así es. Pues pónganles la aplicación de Sky Alert, pónganles la aplicación para que empiecen a crecer en la cultura de la prevención y de las emergencias. Sin duda alguna, y con responsabilidad. Me gusta el tema, sin duda que bueno, miren, que si nos gusta o no nos gusta, tenemos el servicio. Deseo que no lo ocupemos. Gracias, mi querido Emilio.